En el año 2020, la inteligencia artificial no podía mantener una conversación coherente durante más de 3 intercambios. 5 años después, diagnostica enfermedades con mayor precisión que el 90% de los médicos humanos. Diseña fármacos en semanas en lugar de décadas y escribe código de producción a una velocidad que ningún programador puede igualar. Ahora, imagina 5 años más. No es ciencia ficción, es ingeniería ya en marcha, y cambiará casi todo lo que conoces. Para entender a dónde va la inteligencia artificial, primero hay que entender dónde está hoy. Los modelos de lenguaje grande, GPT-4, Gemini, Claude, representan solo una fracción de lo que ya existe. Los sistemas de IA actuales procesan imágenes médicas, detectan cánceres en etapas tempranas que el ojo humano no puede ver, optimizan redes eléctricas en tiempo real, gestionan el tráfico aéreo en Europa y controlan el 95% de las operaciones de trading en los mercados financieros de alta frecuencia. En 2025, la IA contribuyó a más de 300.000 patentes globales. La Oficina de Patentes de Estados Unidos reportó que el 28% de todas las patentes aprobadas ese año tenían componentes de diseño asistido por inteligencia artificial. El ritmo no está desacelerando, está acelerando. La siguiente frontera no son modelos más grandes, son los agentes autónomos. Un agente de IA no solo responde preguntas, toma decisiones, ejecuta tareas en secuencia, corrige sus propios errores y opera sin supervisión humana durante horas o días. En 2025, Devin, el primer agente de ingeniería de software autónomo, resolvía el 13% de los tickets de GitHub sin intervención humana. Para 2026, versiones más avanzadas estaban resolviendo el 45%. Esto tiene implicaciones directas para el mercado laboral. Según el Foro Económico Mundial, para 2030, la automatización inteligente eliminará 85 millones de puestos de trabajo en todo el mundo, pero creará 97 millones nuevos. El problema es que los eliminados y los creados no son los mismos perfiles, ni están en los mismos países, ni requieren las mismas habilidades. El impacto más inmediato y transformador de la IA en los próximos 5 años no será en los mercados financieros, será en la medicina. AlphaFold, el modelo de Google DeepMind, ya resolvió el problema del plegamiento de proteínas que la biología molecular no pudo resolver en 50 años. Eso significa que los científicos ahora pueden diseñar fármacos a medida para atacar exactamente las proteínas involucradas en una enfermedad, en semanas, no décadas. En 2025, el primer medicamento diseñado íntegramente por inteligencia artificial completó las pruebas de fase segunda en humanos para fibrosis pulmonar. Para 2030, se proyecta que entre el 30 y el 40% de los nuevos fármacos en desarrollo habrán sido optimizados o diseñados usando herramientas de IA. La pregunta ya no es si la IA transformará la medicina, es cuántos años tiene tu seguro de salud para adaptarse. La transición energética global depende más de la inteligencia artificial que de los paneles solares o las baterías. Google DeepMind redujo el consumo energético de sus propios centros de datos en un 40% usando IA para optimizar el enfriamiento. Siemens Energy utiliza modelos de aprendizaje automático para predecir fallos en turbinas eólicas antes de que ocurran, reduciendo el tiempo de mantenimiento no programado en un 35%. En manufactura, la visión artificial ya supera al inspector humano en detección de defectos. 0.2 defectos por millón en líneas de producción de semiconductores, asistidas por IA, frente a 15 defectos por millón con inspección humana. El resultado es una compresión de la cadena de producción global. Menos operarios, más automatización, más velocidad y una redistribución de la ventaja competitiva hacia los países que adopten la tecnología primero. La carrera por la inteligencia artificial es la nueva carrera espacial, pero con consecuencias económicas y militares más inmediatas. Estados Unidos invirtió $180.000 millones en infraestructura de IA en 2024.
China respondió con una cifra similar y restricciones de exportación de minerales raros que afectan la cadena de suministro global de semiconductores. Europa aprobó el AI Act, la primera regulación integral de IA del mundo, pero sus empresas todavía carecen de los modelos de frontera propios. India formó el AI Mission con $10,000 millones para posicionarse como hub de talento y producción de datos. La geopolítica de la IA determina quién accede a los mejores modelos, quién puede fabricar los chips necesarios para entrenarlos y quién controla los datos con los que se entrenan. En 5 años, la división entre países con IA soberana y países dependientes será tan clara y tan decisiva como la división nuclear del siglo XX. Para 2031, según los principales laboratorios de IA del mundo, existirán sistemas con capacidades equivalentes a las de un científico experto en múltiples disciplinas simultáneamente. No inteligencia artificial general. Ese concepto sigue siendo debatido. Pero sí sistemas que podrán resolver problemas científicos abiertos, diseñar experimentos, interpretar resultados y proponer nuevas hipótesis sin intervención humana. Sam Altman, CEO de OpenAI, proyectó en 2025 que para 2030, la IA podría comprimir 50 años de progreso científico en una sola década. Demis Hassabis, de Google DeepMind, es más conservador pero igualmente explícito. Para finales de la década, los problemas de fusión nuclear controlada y de nuevos materiales superconductores podrían resolverse con asistencia directa de IA. El mundo no cambiará como el paso de los caballos a los automóviles. Cambiará como si todos los automóviles aprendieran solos a ser mejores cada noche. Los casos reales ya muestran lo que viene. John Deere integró visión artificial en sus tractores. El sistema detecta malezas individuales y aplica herbicidas solo en ellas, reduciendo el uso de químicos en un 90% en algunos cultivos. Waymo, la división de vehículos autónomos de Alphabet, completó en 2025 su primer año completo de operación comercial sin conductor humano en San Francisco, con más de 2 millones de viajes registrados y un índice de accidentes menor que el promedio humano. En educación, Khan Academy desplegó Khan Migo en 200,000 aulas de Estados Unidos, un tutor de IA que adapta el ritmo y nivel de cada estudiante en tiempo real. Los estudiantes con acceso a tutores de IA mejoraron su rendimiento un 28% más rápido que sus pares sin acceso. En arquitectura, las firmas Zaha Hadid y Bjarke Ingels Group ya usan modelos generativos para diseñar estructuras optimizadas que ningún arquitecto humano podría calcular manualmente. En defensa, el Departamento de Defensa de Estados Unidos desplegó en 2024 el primer sistema de análisis de inteligencia totalmente asistido por IA, Gremlin, capaz de procesar 250 fuentes de inteligencia simultáneas en menos de 30 segundos. Estos no son experimentos de laboratorio, son sistemas en producción real. Hoy, el mundo en 5 años no será irreconocible. Seguirá habiendo ciudades, hospitales, escuelas, mercados, pero la inteligencia con la que se gestionen todos ellos habrá cambiado de manera fundamental. El debate ya no es si la IA va a transformar la economía global. Es cuántas de esas transformaciones ocurrirán antes de que los marcos regulatorios, los sistemas educativos y los mercados laborales tengan tiempo de adaptarse. Los países, las empresas y los individuos que entiendan esto ahora tienen una ventana. No para predecir el futuro exacto, sino para no ser sorprendidos por él.